en Filipenses 3. Filipenses 3. Y vamos a leer del versículo 12 al 14. Y está hablando el apóstol Pablo a la iglesia en Filipo. Y mire lo que le dice el apóstol Pablo a la iglesia. Ayúdeme a leer, por favor. No que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto. O sea, el apóstol Pablo, cuando escribió esta carta, ¿ya lo había alcanzado? ¿Ya era perfecto? No, ni que sea perfecto, sino que prosigo por ver si logro asir aquello para lo cual fui también asido, o sea, atraído, agarrado por Cristo Jesús. Verso 13. Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo alcanzado ya. Está hablando el líder de la iglesia. Pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás. Entonces, lo primero que debemos hacer es ¿qué? Olvidar lo que queda atrás. Acuérdense que para poder llegar a una meta no podemos vivir del pasado. No podemos vivir de lo que hemos logrado. Eso no es lo que nos debe sostener a nosotros. A nosotros nos debe sostener es lo que vamos a alcanzar. Porque hay muchas personas que viven del pasado. Yo me acuerdo que nosotros cuando teníamos la familia con mis padres vivíamos en una finquita, era lo más de linda. Y esa finquita pasaba un río y jugábamos y disfrutábamos. Era una familia tan bonita. Mi padre esforzado, mi madre una mujer obediente, valiente, sujeta, una mujer virtuosa. Y comenzamos a recordar y a vivir del pasado. Hay personas que no les gusta sino hablar del pasado. Pero lo que el Señor está diciendo aquí para comenzar el año es que lo primero que debemos hacer es olvidar ciertamente lo que queda atrás. O sea, no podemos seguir agarrados de ese avión fallando. Amén. Hay personas que viven comienzan el año y siguen detrás de esa mujer que ya no lo volvió a mirar. De esa mujer que se fue, de ese marido que se fue, de ese hijo que se fue y viven. Y hay reuniones de fin de año donde son una lloradera. Todo el mundo llora y llora y lo que el Señor está diciendo es: ¿quieres comenzar con nuevas fuerzas? No puedes arrancar derrotado. Tienes que olvidar lo que quedó atrás. Ya quedó. Ya quedó atrás. Dile a la persona que tienes al lado: el año pasado ya quedó atrás. ¿A ustedes no les ha pasado que hay años, no sé si de pronto fue este 2019 para ustedes o para algunos de ustedes, en donde uno dice que se termine, que se termine, que se termine? ¿Sí? Dios mío, uno dice: ya no más, ya quiero cambiar este año, quiero ya. Porque fue muy difícil, fue momentos de mucha escasez, problemas familiares, disgustos, peleas, enfermedad, no más. Y eso es lo que quiere el Señor. Dejemos atrás lo que queda atrás. Y ahora parémonos frente a lo que viene. Una señora que conocimos en la iglesia tenía 3 hijos, o tuvo 3 hijos, o tiene 3 hijos. Y el mayor de ellos estaba pagando servicio militar, estaba ahí en Tolemaida. Y ya el día de regreso a casa se montó en el camión que los iba a sacar de Tolemaida. Y cuando se subió, el carro arrancó y él dio la vuelta y cayó debajo de las llantas del carro y pasó y lo mató.
Y esta mujer le quedaban 2 hijos a esta familia. Le quedaban 2 hijos. Pero comenzaron en un desespero, toda la familia desesperado, sufriendo. Y llegó un momento en que el siguiente hijo se quiso suicidar. Entonces ellos entendieron que ellos no podían seguir pegados del recuerdo y del sufrimiento de ese hijo que habían criado, que lo habían amado, jamás se podrá olvidar. Pero no pueden seguir agarrados y pensando y sufriendo y enfermos sin cama del problema que pasó y que causó la muerte de ese hijo, porque aún le quedan 2. Y si realmente estamos viendo y olvidando lo que queda atrás, debemos darnos cuenta de todo lo que todavía tenemos, no de lo que se nos fue. Por eso el Señor le pregunta a la mujer viuda a través del profeta Eliseo, cuando ella le dice, no tengo nada, y él le dice, declárame lo que tienes en casa. Y ella le dice, tu sierva nada tiene. Y Eliseo se queda mirando y le dice, nada. Bueno, sí, hay una vasija que tiene aceite, un poco de aceite, y eso es todo lo que tenemos. Pero han venido los acreedores de mi marido y están pidiendo que les entregue mis hijos en parte de pago de las deudas de mi marido. Y entonces él le dijo, con ese aceite, ven y enciérrense con la familia en casa. Busquen vasijas prestadas de los vecinos, no pocas. Y después de que consigan todas esas vasijas, cierren la puerta de la casa. Porque dentro de la casa, con lo que hay en casa, Dios va a hacer un milagro. Pero cierren la puerta. Que nadie se entere de la situación que están viviendo, pero en casa va a pasar un milagro. Cierra la puerta y él les dice, y después de que cierren la puerta, comiencen a echar el aceite en cada una de esas vasijas. Y ella lo que tenía era un poquito de aceite en una olla. Y trajeron un poco de vasijas. Y entonces comenzaron a echar en las vasijas y a echar en las vasijas. Cada uno de los hijos veía que se llenaba una vasija y la ponía aparte. Y luego otra vasija. Y llenaron todas las vasijas que habían conseguido de aceite. Y cuando las terminaron de llenar, se acabó el aceite. Ahí es donde uno dice, ¿por qué no traje más? Y por eso yo creo que es importante varias cosas aquí. Lo primero es que el Señor te está diciendo hoy, declárame lo que tienes en casa. Entonces llegó el profeta y le dijo, ¿cómo te fue? Y ella le dijo, excelente, mire todas estas vasijas llenas de aceite. A mi madre le gustaba cuando se recogía la ofrenda del amor, el mercado del amor, a mi madre le gustaba traer aceite. Porque en ese momento el producto más costoso del mercado era el aceite. Y ella decía, yo quiero dar lo más costoso porque quiero que en mi casa nunca falte el aceite. Y ella siempre que entraba a la iglesia venía con una botella de aceite. Cada uno de nosotros tiene que saber que de lo que siembra cosecha, pero el aceite siempre ha sido muy valioso. Entonces le dijo el profeta, vayan y vendan ese aceite. ¿Saben qué podían decir ellos? Ay no, ¿cómo vamos a vender el aceite? ¿Cómo vamos a salir del aceite, nuestro aceitico? Mire el milagro de Dios. ¿Cómo vamos a ir a entregar el milagro de Dios, a vender el milagro de Dios? ¿Cómo? Dijo, vaya y vende el aceite, no se apegue a las cosas materiales. Ese aceite fue enviado por Dios para salir de la crisis. No para que tenga crisis con un poco de vasijas llenas de aceite. Vaya y vende el aceite. Y con lo que le paguen del aceite, páguele a todos sus acreedores. O sea que era harto. Y con lo demás que quede, vivan tú y tus hijos bien. ¡Wow! Entonces, ¿saben una cosa? Cuando nos damos cuenta lo que hay en casa, entonces vamos a ver un milagro en nuestra casa. Va a suceder un milagro. Pero no vivamos agarrados de lo que no tenemos, de lo que ya se fue,
de lo que no existe. Agarrémonos de lo que hay. Amén. Así que dile a la persona que tienes al lado: declárame qué tienes en casa. Declárame qué tienes en casa. Esa mujer no tenía nada en casa, nada. Tenía un poco de hijos que si los vendía se pagaba la deuda. Sí tenía, ¿no? Sí. Tenía fuerza de trabajo. Tenía aceite. Y ese aceite se multiplicó cuando ella decidió creerle al profeta, al siervo de Dios. Así que Dios tiene para nosotros, en nuestras manos están las bendiciones con las que podemos lograr los sueños que tenemos en nuestra vida. Amén. Por eso allí la Biblia dice: olvidando ciertamente lo que queda atrás. Y luego dice: ¿qué más? ¿Qué más? Y extendiéndome a lo que está delante. Entonces, ese año 2019, para algunos muy lindo, para otros no tan lindo. Como decía Daniel, tenemos que aprender a ser agradecidos. Decía en la reunión del 31, en la palabra que trajo Dani, mi hijo, en el 31. Porque vivimos todo el tiempo criticando, vivimos quejándonos de todo lo que Dios nos ha dado, y se nos olvida que en ese regalo está lo que más amamos: nuestra familia, nuestro matrimonio, nuestros hijos, nuestra iglesia, nuestro ministerio. Todo está ahí. Entonces, el año pasado debe quedar atrás. Y yo tengo que extenderme ¿hacia dónde? No hacia el año pasado, ese ya no. Mi vista no puede estar puesta en el año pasado, tiene que estar puesta en lo porvenir. Amén. En el año que viene. Por eso la visión de nosotros tiene que estar puesta en el año que Dios nos ha dado, en este nuevo año. Y dice: extendiéndome a lo que está al frente, a lo que Dios me ha dado. Entonces tenemos que mirar hacia este nuevo año. Tenemos que extender nuestros brazos y agarrar y recibir este año, que va a ser lleno de bendiciones. Hoy lo declaro en el nombre de Jesús de Nazaret. Dice: y extendiéndome lo que está delante, prosigo a la meta del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Amén. Entonces, digan conmigo: este es un nuevo año. Duro, duro. Este es un nuevo año. Esta es una nueva década. Este es un nuevo comienzo. Dígalo otra vez: este es un nuevo comienzo. Lo que el Señor quiere es que este año sea el año de los nuevos comienzos. Amén. Eso es lo que Dios quiere este año. Hay muchas cosas que hay que dejar atrás, que no funcionaron, proyectos que quizá tenemos que echarle tierrita y dejarlos atrás. A veces dejar atrás un proyecto, un sueño cuesta, pero si no dejamos, no podemos tener lo mejor. Amén. Eso es como cuando uno está trabajando en un empleo donde gana muy bueno, pero le ofrecen uno donde gana el triple. ¿Usted qué hace? No, yo me quedo con el puesto anterior y trato de agarrar el nuevo. ¿Puedo? No. ¿Qué tengo que hacer entonces? Dejar. Por eso el Señor arranca un matrimonio diciendo, por eso dice la palabra: por tanto dejará el hombre a su padre y a su madre. ¿Y son malos papá y mamá? No, son una gran bendición. Pero dice: deja a tu padre y a tu madre y únete a tu esposa y sean una sola carne. Amén. Es dejando. Entonces el año pasado quizá hubo razones para que nos diera ira. Esa ira, ¿a dónde la vamos a dejar? Atrás, echarle tierra. Entonces diga conmigo: le echo tierra a la ira. Ok. El año pasado muchas cosas no nos funcionaron porque éramos unos perezosos y nunca nos levantamos a hacer la tarea.
Entonces, ¿qué tenemos que hacer con esa pereza que tanto daño hizo? Échele tierra y comience de nuevo. El año pasado hubo problemas a nivel de salud y esa salud le frenó muchas cosas. ¿Qué tenemos que hacer con esa enfermedad? Échele tierrita y déjela atrás en el nombre de Jesús y comience con nuevas fuerzas. Amén. El año pasado eras negativo en tu manera de hablar. A partir de ahora, esas palabras negativas les vas a echar tierra y las vas a enterrar. Y ese se va a llamar a partir de ahora tu hombre viejo. ¿Listo? Queda enterrado atrás y ahora comienzas un nuevo año lleno de expectativas, de sueños y de bendiciones de parte del Señor. Amén. Amén. De pronto, el año pasado no funcionaron las cosas porque tú eras desordenado. ¿Ustedes saben cuánto tiempo se gasta en la vida una persona por ser desordenada? ¿Cuánto tiempo se gasta una persona en la vida buscando las llaves de la casa? Ay, ¿dónde la dejé? 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 Y se le va la mitad de la vida buscando cosas. ¿Y saben por qué sucede eso? Por el desorden. Por eso, si cada uno sabe dónde están las cosas y las tiene ordenadas y ubicadas, entonces el tiempo se va a multiplicar. Va a crecer el tiempo. Y entonces te va a alcanzar para muchas cosas más. Entonces dile a la persona que tienes al lado, échale tierrita al desorden. Dile, échale tierrita al desorden. Bueno, ¿cuántas personas han tenido derrotas o tuvieron derrotas en ese año que pasó por el pecado? No levanten la mano. Pero ese pecado ya no puede estar presente en el 2020. Ese pecado ya no puede volver a aparecer en este nuevo año. Esa pornografía, esa suciedad, esa masturbación, esa ira, esa pelea, ese mal genio, eso no puede volver a aparecer en el año 2020. Ese adulterio, esa infidelidad no puede estar en el 2020, porque eso te va a hacer que vuelvas a fracasar como en otras ocasiones, como en años anteriores. Entonces, ¿qué hay que hacer con ese adulterio y con ese pecado? Échale tierrita y dile, se queda atrás en el nombre de Jesús de Nazaret. Y voy a comenzar una vida en santidad. Y venimos a ayunar porque queremos primero entrar en santidad. Amén. Amén. Ok. Vamos entonces ahora sí a pasar. Bueno, dice la Biblia, extendiéndome a lo que está delante. La pregunta, ¿tienes claro lo que está delante? Porque yo creo que lo que está atrás ya quedó claro, que eso no era. Pero la pregunta es, ¿tienes claro qué es lo que está delante? Porque la Biblia dice, extendiéndome a lo que está delante. ¿Tienes claro a qué te tienes que extender? ¿A qué tienes que dedicar tu esfuerzo? ¿A qué tienes que dedicar tu tiempo? ¿Tienes claro eso? Bueno, si no lo tienes claro, para eso estamos en ayuno. Y para eso vinimos al ayuno, para que Dios nos dé una visión de lo que está al frente. Y tiene que ser una visión 2020. ¿Saben qué es la visión 2020? Una visión nítida, perfecta, para que no busquemos donde no debemos buscar. Entonces, ¿qué es lo que está al frente? Si todavía no sabes qué es lo que Dios tiene para ti en este año, entonces coge un papel
y comienza a escribir todo lo que Dios te va a estar dando en este tiempo de ayuno. No vengas a ayunar sin papel y lápiz. ¿Por qué? Ya te lo voy a decir. Bueno, Dios te lo va a decir ahora. Entonces, en este año y en este ayuno, Dios quiere aclarar la visión. Por ejemplo, si trato de leer la Biblia así, yo tengo una visión, pero si no me pongo las gafas, veo el número grande 3, 4 y con la luz que tengo acá atrás, pero cuando se me aclara la visión, ¡wow!, es tan espectacular. Cuando uno logra ver las letras, cuando uno logra ver las palabras, los números, se ven perfectos. Qué rico que es trabajar con una visión perfecta. Y Dios en este ayuno te va a aclarar la visión para que veas bien y no te equivoques más en el camino que vas a recorrer, para que no andes pisando lo que no debes pisar, para que pises el territorio que Dios te ha entregado en posesión a ti y a tus generaciones para siempre. Amén. Entonces, vamos ahora sí a Juan capítulo 3. Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Para poder ver bien la Biblia, hay que estudiar. Si tú no has estudiado en la escuela bíblica, tú no puedes ver bien la Biblia. No puedes ver. Entonces tú abres la Biblia y lees y dices, sí, yo leí, pero no entendí. Porque es que no está viendo bien. Porque no ha estudiado. Y para entender la Biblia hay que estudiar la palabra. Y tenemos una escuela bíblica, una universidad donde tú deberías estudiar para que cada vez que abras la Biblia tú puedas ver bien lo que está escrito en la palabra de Dios. Mire lo que dice en Juan 3:1. Había un hombre de los fariseos. ¿Ese hombre era qué? Fariseo, era fariseo. Fariseo era un grupo religioso de la élite religiosa de Israel. O sea, eran la élite religiosa. O sea, si era fariseo, conocía las escrituras. No era un pueblerino más de Israel, sino un hombre conocedor de las sagradas escrituras que iba a la sinagoga a aprender en el grupo de los fariseos las escrituras. Entonces era una academia. Y había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo. Digan Nicodemo. Un principal entre los judíos. Entonces, además de ser fariseo, era principal entre los fariseos. O sea, era de los que dictaba clase a los demás fariseos. Era de los que dirigía la sinagoga. Era de los que tenía palabra de autoridad en el grupo religioso de los fariseos y en el pueblo. Era un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. ¿Ustedes por qué creen que él fue a Jesús? ¿Qué esperaba él al encontrarse y al dialogar esa noche con Jesús? ¿Por qué él no le dijo a los demás miembros de la sinagoga, sino que se fue de noche? Porque él dijo: ¿qué tal la está embarrando? Y si yo la estoy embarrando, voy a generar un problema gravísimo entre los fariseos. Entonces más bien voy de noche, voy a ver.
Pero quiero preguntarles una cosa: ¿tenía clara la visión Nicodemo? No. Tenía una visión, pero él no sabía bien, todavía no había podido captar quién era Jesús. Él sabía que había algo en él, pero él no sabía si era o no era el Mesías. Eso no lo tenía claro. Pero él sabía que había algo ahí, que había un nuevo año por caminar, que había unos nuevos sueños por desarrollar, pero no la tenía clara. No la tenía clara Nicodemo. Pero era principal, maestro, fariseo, pero no la tenía clara. Tan no la tenía clara que viene a buscar la dirección. Y cuando le dijo: sabemos que tú has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Respondió Jesús y le dijo, mire la respuesta del Señor a Nicodemo. El Señor había podido decirle: hola Nicodemo, qué bueno que hayas venido acá, que uno de los de la sinagoga venga. Ay, un fariseo, y tú tan preparado. Qué bueno que hayas tenido la humildad de venir. El Señor no se puso el Señor nunca se enreda. El Señor no se detiene en minucias, Él va al grano. El Señor llega y ¡pa! Y por eso es que hay personas que dicen: uy, pastor, dígamelo pero suavecito. No, el Señor es así. ¡Pra! Por eso cuando el Señor le tiene que decir a uno algo, Él no se espera a que terminemos el ayuno para decirnos las cosas, nos las dice desde el principio. Cuando Dios tiene que decirnos algo, nos lo dice así. ¡Pra! A veces duele, pero lo importante es que entendamos que viene de parte de Dios. Y ya. Entonces el Señor se la soltó de una vez, así, ¡pa! Dijo: de pronto este sinvergüenza se larga antes de que yo le diga lo que le tengo que decir. Entonces mejor se lo digo de una sola. Y se lo digo. Mire lo que le dice. Respondió Jesús y le dijo: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. O sea, hasta ese momento Nicodemo no la tenía clara. Y Nicodemo le dijo: ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre? O sea, ¿me estás hablando de reencarnación? ¿De qué me estás hablando? ¿Saben por qué? ¿Por qué estaba hablando así Nicodemo? Porque Nicodemo no la tenía clara. Porque Nicodemo no tenía una visión 2020. ¿Cuántos quieren esa visión 2020? Uy, amén. Algunos quieren la visión 2020. ¿Cuántos quieren con todas sus fuerzas esa visión clara en este 2020? Amén. Mire lo que dice. Respondió Jesús: de cierto te digo que el que no naciere del agua del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Perdón, verso 4. Nicodemo, verso 5. Respondió Jesús y de cierto te digo que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Aquí el agua hace referencia a la palabra. Digan: agua igual palabra. Siempre. ¿Qué es lo que hace la palabra de Dios cuando uno la recibe? Uno la recibe como un baldado. Como un baldado. Y ese baldado lo que hace es que limpia. Entonces la palabra es el agua. Y cuando dice la Biblia que tiene que nacer del agua, es que tiene que nacer producto de la palabra. Si no tiene palabra, si esa persona no está comenzando a ser edificada en la palabra, no está comenzando como nueva criatura. Y luego le dice: y del Espíritu, o sea, con el fuego y la fuerza del Espíritu Santo. Amén. Sigamos. Dice: no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. El verso 7, por favor pongámoslo, ayúdenme a leerlo todos. No
te maravilles de que te dije, os es necesario nacer de nuevo. O sea, para que la vida cristiana comience, tiene la persona que nacer de nuevo. ¿Ustedes habían oído hablar del nuevo nacimiento? ¿Cuántos habían oído hablar del nuevo nacimiento? Levanten la mano. Ok, les quiero contar que el nuevo nacimiento va pegado a la conversión de una persona al cristianismo. Cuando una persona recibe a Jesús en su corazón, esa persona lo que hace, lo que sucede es que nace de nuevo. Por eso el Señor le dice, si no nacieres de nuevo, Nicodemo, no puedes entrar en el reino de los cielos. Ahora, quiero que veamos qué es nacer de nuevo. Primero, nacer de nuevo es pertenecer al grupo de los fariseos. No, o sea, ser cristiano o asistir a la iglesia ecofamiliar, ¿eso significa nacer de nuevo? No. Hay personas que dicen, yo llevo viniendo a la iglesia desde hace 2 años. No, esa no es la pregunta. La pregunta es, ¿ya naciste de nuevo? No, yo estoy en la escuela. ¿Nicodemo estuvo en la escuela? ¿Sí o no? Ay, es que yo estoy en la escuela bíblica. Desde hace 1 año estoy ya en la escuela bíblica. La pregunta es, ¿ya naciste de nuevo? O sea, no te estoy preguntando si eres de ecofamiliar, si estás en la escuela bíblica o no, no. Mire otra característica que había en Nicodemo. Nicodemo asistía a la sinagoga. Nicodemo era fariseo, maestro de la ley, conocía las escrituras. O sea que ni siquiera el hecho de conocer las escrituras te hace una nueva criatura. ¿Ustedes no han visto personas que dicen, uy, yo sé mucha Biblia, pero son ateos, no creen en Dios, critican y hablan mal de Dios todo el tiempo, pero dicen conocer? Porque una nueva criatura no es porque conozca las escrituras. Nicodemo las conocía. O sea, Nicodemo cumple con los requisitos, ¿no les parece? Para ir de guía a un encuentro. Primera, santidad, seguro. Segunda, asistía a la iglesia todos los domingos, seguro. Tercera, estaba en escuela bíblica, seguro. Más o menos nuestra lista, ¿cierto? Y el hombre la cumplía. ¿Cuántos años llevaba cumpliéndola? Tenía 80 años. ¿Haría el devocional diario? Fijo, hacía el devocional diario. Era el que dirigía el devocional en la iglesia. Era el líder del tiempo con Dios. Qué tremendo esto. Quiero preguntarles una cosa. ¿Nicodemo oraba? ¿Ustedes qué creen? ¿Oraba o no? Sí, Nicodemo oraba. Sin lugar a dudas, Nicodemo oraba. O sea que sigue cumpliendo con todas las normas. ¿Ayunaba? Sí, ayunaba. Por lo menos 2 veces por semana, dice la Biblia que los fariseos ayunaban. Por lo menos 2 veces por semana. O sea que Nicodemo estaba cumpliendo con todas las normas. Otra pregunta. ¿Nicodemo ofrendaba y diezmaba? Sin lugar a dudas, el líder de los fariseos era un fiel diezmador y ofrendador. O sea, cumplía con la norma número 10 para ir de guía a un encuentro. Con todas las normas. O sea, él era un bacán. Era un hombre bueno.
Quería agradar a Dios porque hacía todo para agradar a Dios. Sí, ofrendaba y diezmaba. Y seguramente era un hombre próspero. Porque puede haber una persona que es convertida y no diezma, pero no es próspera. Y hay personas que todavía no son convertidas, pero diezman y Dios los prospera. Porque la prosperidad no depende de si yo soy convertido o no, sino si yo soy fiel con mis finanzas a Dios o no. Por eso es que muchas personas vienen a la iglesia a pedir consejo. Es que yo llevo ya en la iglesia tanto tiempo y miren, nunca tengo nada, no he podido salir adelante, no tengo ni para pagar el colegio de los niños. No me está preguntando, pastor, pero no me vine sin un peso en el bolsillo. Aquí como estoy no he desayunado. Tranquilo, yo tampoco, estamos en ayuno. Entonces, ¿por qué pasa? Porque es que es diferente. Y una persona puede haber nacido de nuevo y tener problemas en sus finanzas porque no ha obedecido a la palabra de Dios. Qué tremendo esto. Última pregunta. ¿Hacía Nicodemo buenas obras? ¿Sí o no? O sea, que ayudaba a los pobres, daba mercado. ¿Sí? O sea, era una persona que además de cumplir con todas las normas básicas para ir de guía a un encuentro, trabajaba en el Ministerio de Acción Social también y ayudaba en acción social. ¿Sí? ¿Cumplía o no cumplía? ¿Tenía la visión clara? No. No, porque el Señor le dice así, verso 7. No te maravilles de que te dije, os es necesario nacer de nuevo. Entonces, lo que Dios quiere para nosotros es todo nuevo. Cuando una persona le entrega su corazón a Jesús, ocurre en esa persona una cosa que se llama la regeneración. Y es que el Espíritu de Dios viene ahora a morar en el corazón de esa persona. Y desde ese momento, esa persona nace de nuevo por dentro. Aunque por fuera comienza en muchas cosas a notarse al paso del tiempo, esa persona cuando recibe a Jesús en su corazón, hay muchas personas que critican hacer la oración de fe. Pero si no se da un estartazo con esa oración de fe, jamás la persona va a arrancar. La oración de fe es fundamental. Es fundamental. Y en esa oración de fe, ¿qué es lo que dice uno? Señor, te abro la puerta de mi corazón y te invito, Señor Jesús, a que entres en mi vida. Reconozco que te he fallado muchas veces, pero yo quiero seguirte y servirte todos los días de mi vida. Escribe mi nombre en el libro de la vida y no lo borres jamás, y yo te recibo como mi único y suficiente Salvador. En ese instante, si la persona hizo esa oración con todo su corazón, desde el fondo de su corazón, ocurre que en ese momento el Espíritu Santo viene a morar en él. Y dice la Biblia que a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Entonces, en ese momento comienza la vida de una nueva criatura a nivel espiritual. ¿Cuántos son nuevas criaturas aquí? Dale un aplauso al Señor. Si tú eres una nueva criatura, dale un aplauso al Señor. Amén. Digan conmigo, nuevo. Nuevo. O sea, con el Señor todo es nuevo. Al Señor no le gustan las cosas reparadas. Por ejemplo, miremos en el libro de Génesis. Dios es creador. O sea, Él hace nuevo. Nuevo. Él no repara un mundo desordenado. Él hace nuevo. Por eso dice la Biblia, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. En el principio hizo Dios la luz. Hizo Dios. Dios siempre crea nuevo.
Dios no es un reparador, Dios es un creador. Digan conmigo, Dios no es reparador, Dios es creador. Por eso a Dios le gustan las cosas como nuevas. Por eso cuando Él vino a la vida de nosotros, Él nos hizo nacer de nuevo. Y ahí comienza todo. Por eso le dijo a Nicodemo: no te maravilles de que te diga, os es necesario nacer de nuevo. O sea, arranque otra vez, papito. Desprográmese todo lo que estaba programado y prográmese bien. Porque es necesario volver a comenzar de nuevo. Por eso dice la Biblia allá en el libro de Segunda de Corintios. ¿Ustedes se acuerdan qué dice o no? Capítulo 5, versículo 17. ¿Qué dice? De modo, ayúdeme, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Entonces, dígalo conmigo, si alguno está en Cristo, es nueva criatura. Entonces, la clave para ser una nueva criatura y arrancar esto de ceros es estar en Cristo. No puedes arrancar este año aprendiendo todo lo que te hemos dicho sin aprenderte eso. No, de nada te sirve que aprendas todo lo que vas a escuchar en las siguientes palabras si no sabes eso. Si no has nacido de nuevo. Y para nacer de nuevo hay que estar en Cristo. Hay que recibir a Cristo en tu corazón. Hay que decidir, seguir, obedecer y recibir al Señor como tu Señor y Salvador. O sea, ponerte bajo la autoridad de Cristo. Que Él se siente en el trono. Que no seas como aquellas naciones en donde hay un rey, y todavía hay algunas naciones donde hay reyes, pero en muchos casos son figuras decorativas. Son los que dicen cómo es la moda, cómo va la moda, las etiquetas, cómo se manejan. Eso lo dicen los reyes en algunos casos. Pero hay naciones donde además de que hay rey, hay un presidente de la república que manda por encima de ese rey. Y es el que guía a la nación y dirige la nación por encima del rey. No puede ser que tú digas que Cristo es tu rey y tú eres el presidente. Porque si hay otro que está más encima de Cristo en tu vida, ese se convierte en la idolatría de tu vida. Eso se convierte. Por eso en tu vida no puede mandar nadie más de lo que manda Jesús. Si Jesús no está sentado en el trono y es el que manda en tu vida, entonces es hora de arreglar ese problema. Saca de ti todo lo que no le da a Jesús el primer lugar. Porque lo demás que hagamos no sirve de nada, aunque sean principios espectaculares, si no tienes a Jesús en tu corazón. Por eso cuando nosotros nos paramos a predicar acá, cogemos la Biblia, que es la palabra de Dios, que es Jesús mismo, y sobre esto decimos las cosas. Ay, sí, eso está bien. Sí, a mí me gusta venir acá. Sí, yo tengo amigos buenos. Allá son muy lindos. ¿Para qué? Son queridos, son muy chéveres. Es un ambiente muy bacano, ¿sí? Pero esas cosas que dicen allá de la Biblia, eso, yo no estoy de acuerdo con eso. Entonces tú no crees que Jesús es el Señor de tu vida. Entonces tú no has puesto a Jesús como el Señor de tu vida. Porque si Jesús fuera el Señor de tu vida, esta palabra sería la máxima autoridad en tu vida. Porque esta palabra es la que nos habla de Jesús. Fue la que nos presentó a Jesús. Entonces, ¿a qué le estás creyendo? ¿A una historia? ¿A un Cristo crucificado donde nunca se enseña la palabra? ¿O a un Cristo presentado por la palabra? Si el Cristo que yo creo es el que la Biblia me dice, entonces yo tengo que creerle a la Biblia. Y si no, estoy creyendo en vano.
no puede ser que haya cosas de la Biblia que yo obedezca y otras que no obedezca. Entonces comienzo a hacer mi propia religión. No es así. Si Cristo lo manda, yo lo obedezco. Si ese es el Cristo en el que yo creo, el de la Biblia, entonces yo tengo que obedecer a lo que Él manda. Porque si no, entonces no es el rey de mi vida ni de mi corazón. Y qué importante que dediques un minuto a ver qué cosas hay en tu vida que estás haciendo que a Cristo no le agrada. A veces recibimos nosotros personas en consejería y nos dicen: ay, pastores, ustedes pueden atender a una persona en consejería, es un matrimonio que están a punto de reventarse, eso se va a separar y eso, no sé qué, pero lo que pasa es que son más ateos. Y yo digo: ¿y para qué me los manda acá? ¿Para qué me los manda a mí? Mándeselos a Carlos Marx o a otro. Si él no cree en Cristo, ¿de qué sirve que yo le diga lo que Cristo dice? Cuando venimos a la iglesia y escuchamos la palabra de Dios cada domingo, cada reunión, cada barca, cada encuentro, y la palabra de Dios nos manda a hacer algo y no lo hacemos, entonces nosotros estamos tomando el pelo a Jesús, porque es Jesús el que está mandando a hacer las cosas. En este año, lo primero que tú tienes que hacer es entregarle de verdad tu corazón a Jesús, y que sea Jesús el que gobierna tu vida, la máxima autoridad en tu vida. Porque si la máxima autoridad en tu vida es tu esposa, estás muy paila. O si la máxima autoridad en tu vida es tu hijo, estás mal. O si la máxima autoridad en tu vida es tu papá, estás mal. O si la máxima autoridad en tu vida es tu jefe, estás mal. Tiene que ser Jesús la autoridad máxima de nuestras vidas, si realmente creemos en Cristo. Amén. Eso es lo que significa ponerlo en el trono de mi corazón. Claro, muchas cosas las voy a aprender en el camino, pero en la medida en que yo me dé cuenta que eso me lo manda Jesús, inmediatamente comienzo a obedecer. Amén. Entonces, ¿cómo vamos a caminar en esta nueva vida? ¿Guiados por quién? Por Jesús. Y vamos a pasar, por favor, para cerrar, a Apocalipsis capítulo 21. ¿Ya lo tenemos? Y vamos a leer desde el versículo 1 hasta el versículo 5 para cerrar esta palabra de inicio. Dice: vi un cielo. ¿Cómo era el cielo? Nuevo. No se diga el cielo era nuevo. Y una tierra, ¿cómo? Nueva. Entonces diga conmigo: la tierra era nueva. O sea, ¿no se dan cuenta que todo con el Señor es qué? Nuevo. Porque el primer cielo y la primera tierra pasaron y el mar ya no existe más. Y yo, Juan, vi la santa ciudad. ¿La qué? La nueva Jerusalén. ¿Cómo era Jerusalén? Nueva. Es una nueva Jerusalén. ¿Se dan cuenta que todo es nuevo? La nueva Jerusalén. Descender del cielo de Dios, dispuesta como una esposa ataviada para su marido. Y oí una gran voz del cielo que decía: he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y Él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Amén. O sea que está hablando de
cuando desciende la nueva Jerusalén, dice la Biblia que oyó una voz que decía: he aquí el tabernáculo, la presencia de Dios con los hombres, y Él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Y ahora leamos el verso 4 de pie, todos de pie. Ayúdeme a leer. Enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Y leamos el verso 5 a voz más fuerte. Y el que estaba sentado en el trono dijo: he aquí, yo hago nuevas todas las cosas. Y me dijo: escribe. ¿Qué dijo Dios? Escribe. ¿Qué tengo que hacer yo? Escribir. Porque estas palabras son fieles y verdaderas. Amén. El Señor quiere que escribas todo lo que Dios va a estar hablando, porque estas palabras son fieles y verdaderas. En este año Dios va a hacer nuevo todo. Quiere que todo sea nuevo. Por eso te está entregando un año nuevo. Les quiero contar un secreto. Este año es bisiesto. ¿Qué tiene de diferencia un año bisiesto a un año no bisiesto? Tiene un día más. ¿A ustedes no les parece eso poderoso? Este año, en este año, tienes un día más. Un día más que en los años pasados. Quiero preguntarte una cosa. ¿Qué responderías tú si te dijeran que te queda un día más de vida? ¿Es importante un día o no? Y Dios te está dando en este año, nos está dando a todos un día más. O sea, en este año tendremos un día más para conquistar nuestros sueños. No para dormir, no para hacer pereza. Es un día más en donde vamos a ver la gloria de Dios sobre nuestras vidas. Así que dile a la persona que tienes al lado: Dios te está regalando un día más. En este año Dios te está regalando un día más. Este año 2020 es un año bisiesto, gloria a Dios. Gloria a Dios. O sea, tenemos una ñapa de Dios. No nos da los 365 días, nos da 366, porque el trabajo que hay que hacer en este año es un trabajo grande, importante. Es un trabajo donde nada podemos dejar de hacerlo en este año. Y el Señor decide encimarnos un día más para que nada de lo que Dios te mande se quede sin hacer en este año. Amén. Dale un aplauso al Señor.